En República del Salvador, 9 de febrero de 2026. Hoy nos metemos de lleno en la sala de máquinas de un país a través de su boletín oficial. Sí. Y la pregunta es clara. ¿Se puede ver el futuro de una nación en los decretos de un solo día? Porque, a ver, aquí hay de todo. De todo, ¿sí? Desde un préstamo millonario para infraestructuras hasta la creación de una nueva y todopoderosa autoridad para gestionar la llamada economía azul. Y luego, bueno, un montón de pequeños actos que marcan el pulso real de la sociedad. Es que esa es la clave. Porque un documento así, que a primera vista parece un amasijo de burocracia, en realidad es como una radiografía del Estado en acción. Totalmente. Y si empezamos por lo más grande, por las decisiones que mueven cientos de millones, el panorama es, vamos, muy claro. Clarísimo. Hay dos decretos que, bueno, que saltan a la vista por su escala. El primero es el decreto 509. Ajá. Autoriza al gobierno a firmar un préstamo de hasta 135 millones de dólares. Una cifra considerable. Con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. El nombre del proyecto es Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana. Vamos, carreteras. Sí, pero ojo, no son unas carreteras cualquiera. El texto especifica que es para mejorar el acceso al distrito de Nuevo Cuscatlán y los corredores del área metropolitana de San Salvador. Vale. Y aquí hay dos detalles que para mí son la clave de todo. El primero, la fuente del dinero. El BCIE, que no es un banco comercial. Exacto. Es un banco de desarrollo regional. Esto nos dice que el proyecto no es una ocurrencia aislada del Salvador, Claro. sino que está alineado con una estrategia económica centroamericana. Es una pieza en un puzzle mucho más grande. Y el segundo detalle que imagino que vas a mencionar es esa pequeña apostilla en el nombre, fase 1. Ahí está. Eso suena a que esto es solo el principio. Exacto. No están parcheando una carretera, están sentando las bases de un plan a muy, muy largo plazo. Y los objetivos que se marcan lo confirman. Sí. El decreto no habla solo de reducir tiempos de traslado, que es lo que uno espera. Habla explícitamente de estimular la inversión privada y fortalecer la competitividad del país. Claro, y esa es la parte que me llama la atención. El lenguaje no es el de una obra pública tradicional, es que suena a un business plan. Totalmente. Costes operativos, competitividad. Da la sensación de que las carreteras son la herramienta, no el fin. Es que lo son. Una buena red de infraestructuras es el sistema circulatorio de una economía. No se trata solo de que la gente llegue antes a casa del trabajo, que también, ¿eh? Claro. Se trata de que las mercancías se muevan más rápido y más barato. Si una empresa se da cuenta de que puede sacar sus productos del país o moverlos internamente con la mitad de coste logístico, de repente instalarse allí se vuelve mucho más atractivo. Es una invitación directa a la inversión. Exacto. Tanto extranjera como local. Es el Estado creando el tablero de juego para que otros muevan sus fichas. Vale. Tenemos una inversión masiva en el asfalto, en las arterias terrestres del país. Pero es que el mismo día, el gobierno hizo un movimiento igual de grande o incluso más audaz, diría yo. Sí, No en la tierra, sino en el mar. mucho más audaz, sí. Porque esto no es mejorar algo que ya existe, es crear algo desde cero, con un poder inmenso. Hablamos del decreto 510. El que crea la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, la ASEA. Esa es. Y lo primero es definir qué es eso de la economía azul, porque suena muy bien. Suena muy del siglo XXI, sí. El decreto dice que es buscar el equilibrio entre el crecimiento económico y la salud del ecosistema marino. O sea, pesca sostenible, turismo costero, energías renovables marinas, todo eso. Sí, pero ojo, que esto no es un simple lavado de cara o un cambio de nombre, ¿eh? No. Es una reestructuración total de la gestión de los recursos marinos del país. Es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque entierran el antiguo organismo, CENDEPESCA, que tenía una visión mucho más, digamos, extractiva. Centrada en la pesca como industria. Eso es, y lo sustituyen por este nuevo ente, cuya filosofía, al menos sobre el papel, es mucho más holística, más sostenible. Pero es que esta ASEA no es un organismo más. La ley la define como el ente rector. Y cuando te pones a leer sus atribuciones, la lista es para echarse a temblar. La lista es vastísima. Es una concentración de poder brutal en un solo organismo. Va desde lo más estratégico a lo más terrenal. Por ejemplo, Por ejemplo, la ASEA diseñará y ejecutará todas las políticas nacionales de pesca y acuicultura. Y tendrá el poder de establecer vedas, ya sea por tiempo o por zonas, y fijar las cuotas de captura.
O sea, solo con eso ya controlan el destino de toda una industria. De toda, pero no se queda ahí. También va a administrar los registros de pescadores, de embarcaciones, de productores. Tendrá un censo completo y control absoluto sobre quién puede y quién no puede operar en el sector. Exacto. Y su poder traspasa las fronteras. Se convierte en la Autoridad Nacional para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, lo que se conoce como CITES. Vale, eso le da un papel clave en la diplomacia ambiental y comercial. Desde luego. Y además, algo muy interesante, se le encarga coordinar con el Ministerio de Turismo para desarrollar los muelles de pesca artesanal. O sea que intentan unir todos mundos. Sí, el del pescador y el del turista, que a menudo han vivido de espaldas. A ver, si lo ponemos todo junto, lo que tenemos es una sola entidad con un control casi absoluto sobre una parte gigantesca de la economía y el medio ambiente del país. Desde la barca del pescador artesanal hasta los grandes acuerdos internacionales. Pero hay un artículo, el 28, que es la guinda del pastel, Ese artículo es la clave de bóveda de todo el edificio. que dice, El artículo 28 excluye a la ASEA de la Ley de Mejora Regulatoria. un momento, para que nos entendamos, ¿eso significa que pueden hacer y deshacer normativas a su antojo, sin pasar por los controles que se le exigen a otros organismos? En la práctica les da una agilidad y una autonomía enormes. Significa que pueden crear, modificar o eliminar regulaciones en su ámbito con mucha más rapidez y con menos supervisión externa. Es una decisión legislativa deliberada, entonces. Clarísima. La intención es crear una entidad potente, ágil y con capacidad de acción inmediata, sin las ataduras de la burocracia habitual. Pero eso es una apuesta de doble o nada. Totalmente. Por un lado, entiendo que puede agilizar la toma de decisiones una barbaridad. Pero por otro, si no hay contrapesos efectivos, ¿quién evita que una mala decisión tenga un impacto catastrófico? Ese es exactamente el riesgo. ¿No se corre el riesgo de crear un superorganismo que no rinda cuentas a nadie? Ese es el debate que plantea este modelo. La centralización y la autonomía pueden ser herramientas muy eficaces, pero esa misma eficacia se convierte en un peligro si la gobernanza interna del organismo no es transparente, si no hay mecanismos de participación para los sectores afectados. ¿Y si no existen contrapesos que puedan fiscalizar sus decisiones? Exactamente. La ley crea un campeón con mucho músculo, pero la pregunta es si también le ha puesto un cerebro y una conciencia a la altura de su poder. Dejamos por un momento los megaproyectos y esta nueva superautoridad, porque en el mismo boletín vemos al Estado interactuando a una escala mucho más humana. Sí, más personal. Y tengo que admitir que hay una cosa que me ha descolocado por completo. A ver, El decreto 508. Entre préstamos de 135 millones y la reestructuración de la economía marítima, de repente la Asamblea Legislativa se detiene para darle permiso a un ciudadano, Herman Alberto Arene Guerra, para que pueda aceptar una condecoración de Italia. la Orden de la Estrella de Italia. Esa. Te juro que lo he leído varias veces, porque el Congreso tiene que autorizar que alguien reciba una medalla. Suena a algo de otra época. Suena a protocolo antiguo, sí, pero tiene una lógica constitucional muy profunda que toca el tuétano de la soberanía nacional. ¿Ah, sí? Sí, la base está en la Constitución, en el artículo 131. Dice que es atribución de la Asamblea conceder este permiso. No es un capricho. ¿Vale? ¿Y cuál es la lógica? Es un mecanismo de control, heredado de la idea de que la lealtad de un ciudadano no debe estar comprometida por honores o, bueno, por prebendas de potencias extranjeras. Ujú. O sea, es una forma de que el Estado diga, nos parece bien que aceptes este honor, no vemos conflicto de interés. Sobre todo si esa persona tiene o ha tenido un cargo importante, imagino. Exactamente. Es una formalidad, sí, pero una formalidad que nos recuerda que en las relaciones internacionales hasta el más mínimo gesto simbólico está regulado. El Estado dice, estamos al tanto y lo aprobamos. Eso es. Demuestra cómo la soberanía se ejerce no solo en las grandes decisiones, sino también en los detalles que afectan a la biografía de un individuo. Y el Estado no solo vigila, también registra y da entidad. Vemos varios acuerdos del Ministerio de Gobernación que confieren personalidad jurídica a 3 iglesias. Sí, Profética Fuente del Saber, Profética Senda Antigua y Tabernáculo Bíblico Bautista Ciudad Arce. Exacto. Y ese es otro momento fundacional. Otorgar personalidad jurídica es el acto por el cual el Estado convierte un grupo de personas en una institución. Claro. Antes de ese acuerdo son un colectivo, un grupo de fieles. Después de ese acuerdo, son un sujeto de derecho. Lo que significa que a partir de ese momento pueden tener propiedades a su nombre,
un templo, un terreno. Pueden firmar contratos, abrir una cuenta bancaria, tener un representante legal. Pueden existir legalmente en el mundo. Exacto. Y me imagino la importancia que tiene eso para la gente que forma esas comunidades. Pasar de ser un grupo de vecinos que se reúnen en un local a ser, a ojos del Estado y de la sociedad, la iglesia profética fuente del saber. Es un paso simbólico y práctico enorme. Les da permanencia y seguridad. Y no solo pasa con las iglesias. Vemos el mismo mecanismo para una cooperativa de trabajadores y para una asociación de vecinos. La de los empleados del Instituto de Rehabilitación de Inválidos y la de la colonia Nicaragua. Sí. Es el mismo principio aplicado a distintos ámbitos del tejido social. El Estado, con este acto, formaliza y regula la sociedad civil. Les da carta de naturaleza. Eso es, a una cooperativa que quiere dar créditos a sus socios o a unos vecinos que se organizan para gestionar sus viviendas. Al darles entidad legal, les permite operar dentro del sistema, pero también los somete a su supervisión. Es la forma en que el Estado ordena el impulso asociativo de sus ciudadanos. Justo. Y finalmente llegamos a la parte más cotidiana del boletín, el cajón desastre. Una cantidad enorme de edictos sobre herencias. Sí, gente que acepta herencias, declaraciones de herederos, avisos de herencias que nadie reclama. Es una ventana a la vida y sobre todo a la muerte de la gente. Y a cómo se gestiona el patrimonio después de la muerte. Pero junto a eso, vemos autorizaciones para que nuevos abogados y notarios puedan ejercer. Que es el Estado certificando quién tiene potestad para dar fe pública. Exacto. Vemos la publicación de títulos de propiedad, un aumento de capital de una empresa, que es un acto puramente mercantil, e incluso la autorización para que alguien instale una gasolinera en Zacatecoluca. Aquí es donde me surge la duda. Entiendo que todo esto aparece en el mismo boletín, pero me cuesta ver la conexión real entre la herencia de una señora en un pueblo y el préstamo de 135 millones de dólares. ¿No estaremos forzando un poco la narrativa? Es una pregunta perfectamente legítima. Y la respuesta es que el hilo conductor no es temático, es funcional. ¿Funcional? Sí, el hilo conductor es el papel del Estado como garante de la seguridad jurídica. Piensa en el megaproyecto de infraestructura. Vale. No se podría hacer si no estuviera absolutamente claro quiénes son los dueños de los terrenos que hay que expropiar. Esa claridad la dan los títulos de propiedad que se publican. Claro. La inversión extranjera que buscan atraer no vendría si no hubiera un sistema predecible para crear empresas o aumentar su capital, como los que vemos en estos avisos. Entiendo. Dices que sin esta base administrativa, aparentemente aburrida y pequeña, los grandes planes estratégicos se caerían como un castillo de naipes. Se desmoronarían. La publicación obligatoria de una herencia en el diario oficial no es un cotilleo, es una garantía para posibles acreedores o herederos desconocidos. La autorización de un notario es la garantía de que los contratos que firme serán válidos. Son los engranajes pequeños. Son los engranajes pequeños, a veces invisibles, pero absolutamente esenciales, que permiten que la gran maquinaria social y económica funcione con un mínimo de orden, confianza y previsibilidad. Sin esa seguridad jurídica en lo pequeño, no puede haber grandes proyectos en lo macro. Así que, volviendo a la pregunta del principio, en la publicación de un solo día, sí que vemos el proyecto de un país. Desde luego. Se busca financiación internacional para transformar sus infraestructuras. Se crea una autoridad sin precedentes para reinventar la relación con el mar. Y al mismo tiempo, con este trabajo de hormiga, se asegura de que el entramado legal de sus ciudadanos sea sólido. Vemos las múltiples caras del poder estatal en una sola instantánea. Vemos al Estado estratega, que planifica a largo plazo con el préstamo y la nueva autoridad. Sí. Vemos al Estado árbitro, que reconoce y regula a iglesias y cooperativas. Y vemos al Estado notario, que da fe pública de los actos más cotidianos de la vida de la gente. Es la combinación de todo. Cada una de estas entradas es un hilo que juntos tejen la compleja tela de la gobernanza de una nación. Son las grandes ambiciones y la intendencia del día a día, y ninguna de las dos puede existir sin la otra. Y todo esto nos deja con una reflexión final, sobre todo volviendo a esa nueva y poderosa autoridad de la economía azul. Su creación busca, en teoría, un equilibrio ideal entre crecimiento y sostenibilidad. En teoría. La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo puede un organismo tan centralizado y con tantas exenciones regulatorias garantizar que escucha y atiende las necesidades, a menudo contrapuestas, de un pescador artesanal, de una gran flota industrial y del sector turístico, mientras protege el frágil ecosistema del que todos, sin excepción, dependen? Es una apuesta de alto riesgo.